Historias de Jack. Empezamos. Nunca olvidaré el sonido que hizo aquel hombre al tragar. No era solo un ruido de garganta, era algo más profundo, más denso, como si cada bocado fuera una derrota, como si su cuerpo se rindiera un poco más con cada trago. Aquel sonido se me quedó grabado en la cabeza como un eco húmedo, asquerosamente humano. Durante mucho tiempo, pensé que lo había visto todo en Internet. Trabajo como moderador de contenido para una plataforma de vídeos. O al menos trabajaba. Mi turno era de madrugada, cuando la mayoría duerme y los peores rincones de la red despiertan. Pasaba las noches eliminando clips de violencia, fraudes, estafas, lo habitual. Hasta que un compañero, uno de esos tipos que disfruta de lo prohibido, me habló de algo que no debía existir. Lo llamó mukbangs del nivel rojo. Yo me reí. Pensé que era otra exageración morbosa de la Deep Web. Pero una madrugada, mientras revisábamos una cola de vídeos, me envió un enlace. No tenía título ni descripción, solo una dirección incompleta y una advertencia en el mensaje. No comas mientras lo ves. La página cargó lentamente. Fondo negro, sin logos, sin nombres. Solo un contador que marcaba en rojo. Próximo directo, 0 horas 13 minutos y 42 segundos. Esperé. La curiosidad pudo más que el miedo. Cuando el reloj llegó a 0, la pantalla parpadeó y apareció una habitación blanca, de esas que parecen de hospital, iluminada con un fluorescente demasiado fuerte. En el centro, una mesa metálica. Sentado frente a ella, un hombre con una mascarilla quirúrgica y una bandeja enorme de comida. Pero no era la comida típica de los mukbangs que se hacen virales. No había ramen, ni pollo frito, ni dulces coreanos. Aquello era carne. Carne cruda, mal cocida, con vetas de grasa amarillenta y un brillo viscoso que me revolvió el estómago. El hombre permaneció quieto unos segundos, mirando a la cámara. Luego se quitó la mascarilla. Sonreía, pero era una sonrisa forzada, tensa, como la de alguien que finge que todo va bien mientras se ahoga por dentro. Cogió un trozo con las manos, lo metió en la boca y empezó a masticar despacio. El sonido del masticar llenó la habitación. No había música, ni voz, ni comentarios. Solo él, comiendo. Durante los primeros minutos, todo parecía una broma de mal gusto. Pero cuanto más comía, más extraño se volvía todo. Sus ojos empezaron a lagrimear. Se le escapaban gemidos entre los bocados. A veces se detenía, miraba hacia un punto fuera de cámara y seguía, como si alguien le estuviera dando instrucciones. En la esquina de la pantalla, un contador marcaba el número de espectadores. Subía rápido, 300, 600, 1200, y de pronto, un sonido metálico interrumpió el silencio. Cling, como una moneda cayendo. En ese momento, el hombre empezó a comer más rápido, casi desesperado. Cada vez que sonaba ese ruido, aceleraba, tragaba sin masticar, se atragantaba, hasta que vomitó sobre la mesa. Se inclinó, respiró con dificultad y, para mi horror, siguió comiendo lo que acababa de vomitar. Cerré la pestaña, pero algo en mí había cambiado. Esa noche soñé con el sonido del cling y al despertar tenía el impulso de buscar el enlace otra vez. Pero ya no existía. La página había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pasaron varios días. Intenté olvidarlo, aunque una parte de mí necesitaba entender qué había visto. Así que empecé a buscar en foros, en capas más profundas de la red. Encontré menciones vagas, hilos eliminados y finalmente un portal oculto que me pedía una clave de acceso. No tenía nombre, solo un símbolo. Un plato vacío con un ojo en el centro. Tras varios intentos fallidos, recibí un mensaje anónimo en un foro cifrado. Decía, si de verdad viste el nivel rojo, estás dentro. Bienvenido a The Feeders. El foro era una mezcla de instrucciones, fetiches y lenguaje en clave. Hablaban de sesiones, niveles de tolerancia, categorías de carne. Algunos usuarios se jactaban de haber participado como anfitriones. Otros presumían de ser donantes o espectadores. Entendí que los mukbangs del nivel rojo no eran solo vídeos, eran competiciones.
Retos en los que los participantes comían hasta el límite físico. Cuanto más dolor soportaban, más dinero ganaban. Y lo peor era lo que pasaba cuando alguien se negaba a continuar. Los demás lo llamaban la corrección. Nunca explicaban en qué consistía, pero todos los que mencionaban haberla visto usaban la misma frase. Después de eso, comen sin que se lo pidan. Una noche recibí un mensaje privado de un usuario llamado SUSCHEF92. Su perfil era antiguo, lleno de publicaciones con coordenadas y enlaces cifrados. Me escribió solo una frase. Si quieres entenderlo, entra esta noche. 2 de la mañana. Nivel 3. No comentes nada, solo observa. A las 2 en punto, conecté el ordenador, aislado, sin VPN pública, sin cámara, con el audio al mínimo. La transmisión empezó en silencio. Una sala diferente, más pequeña, más sucia. Había 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con batas blancas. Frente a ellos, 3 platos distintos. No había chat visible, pero en la esquina superior derecha, un contador de dinero aumentaba sin parar. El primer hombre empezó a comer. Al principio lento, luego con ansiedad. Era carne, pero la textura no se parecía a la de cerdo ni a la de res. Se notaba fibrosa, blanda, con un color grisáceo que no encajaba con ningún alimento que conociera. La mujer tenía un plato con algo que parecía pescado, aunque el olor atravesaba la pantalla, metálico, ácido. El tercer plato era aún peor. Un cuenco lleno de grasa solidificada, amarilla, casi transparente. Mientras masticaban se oía un ruido detrás de la cámara. Una respiración agitada, excitada, como si alguien estuviera disfrutando de aquello demasiado. Cada vez que uno de los participantes se detenía, se oía un chasquido, clac, un látigo o algo parecido. Entonces seguían, tragaban, tosían y volvían a tragar. Pasaron 20 minutos. Uno de los hombres empezó a convulsionar. Cayó al suelo, fuera de cámara. Nadie fue a ayudarle. La mujer se quedó mirando al frente, temblando, con la boca manchada de grasa. La cámara hizo un leve zoom al plato vacío del hombre que había caído. En la pantalla apareció un mensaje. Sustituto disponible en 10 minutos. Entonces entendí que aquello no era una grabación. Era una industria. Y los que comían no eran actores. Apagué el ordenador. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada durante varios minutos. No podía dejar de pensar en los sonidos, en los cuerpos, en la mirada vacía de aquella mujer. Todo era real, demasiado real. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el ruido metálico, el cling, el sonido del látigo. Me levanté varias veces convencido de que alguien me observaba desde la ventana, aunque sabía que eso no era posible. Aún así, había una sensación de que algo había cruzado conmigo esa frontera invisible entre la curiosidad y la culpa. A la mañana siguiente, intenté contarle a mi compañero lo que había visto, pero su escritorio estaba vacío. Nadie en la empresa recordaba haber trabajado con alguien con su nombre, ni en la base de datos. Nada. Busqué en mis mensajes y todos los correos que habíamos intercambiado habían desaparecido. Incluso el archivo del primer enlace. No entendía nada, y sin embargo, cuando esa noche volví a casa, abrí el ordenador y tecleé las palabras Feeders Network en la red oculta. No había razón para hacerlo, no había ninguna lógica, pero necesitaba ver más, saber más. Y en cuanto lo hice, una nueva notificación apareció en la esquina de la pantalla. Has sido aceptado, nivel 4 disponible pronto. No recuerdo haberme suscrito a nada. No recuerdo haber enviado solicitud alguna. Pero el mensaje estaba ahí, en mi idioma, con mi nombre. Fue entonces cuando entendí que ya no se trataba de mirar, que de alguna manera ellos también me estaban mirando a mí. Pasaron 2 semanas desde aquel último directo y juro que intenté olvidarlo. Borré discos, carpetas, navegadores, claves. Incluso desmonté el ordenador y lo tiré en un contenedor diferente al de mi calle. Pero no sirvió de nada. Hay cosas que no se eliminan con un clic. Esa sensación de haber abierto una puerta que no debía, de haber mirado a un sitio donde la gente no debería mirar, me seguía persiguiendo. Dormía poco,
Comía casi nada. El sonido del cling, aquel maldito sonido metálico, se colaba en mis sueños. A veces lo escuchaba en la realidad, como si alguien dejara caer monedas en algún rincón de mi piso, aunque sabía que era imposible. Una noche a las 3:17 el móvil vibró. Era un correo sin remitente visible. Solo una palabra en el asunto: degustación. El cuerpo del mensaje estaba vacío, pero traía un archivo adjunto. Era un vídeo de apenas 20 segundos. Lo abrí. Me vi a mí mismo, durmiendo. La cámara estaba colocada justo frente a mi cama. Pude distinguir el parpadeo azul del monitor en el fondo, mi respiración lenta, el movimiento leve de las sábanas. Y al final un susurro, una voz masculina, baja, que decía: pronto te tocará probarlo. No sé cómo lo hicieron. Mi portátil tenía la cámara deshabilitada. No usaba el móvil para grabar, ni tenía ningún dispositivo conectado. Pero el vídeo estaba ahí, con fecha y hora exactas. Lo borré de inmediato, pero en cuanto lo hice, otro correo llegó, con un simple mensaje: no borres lo que ya está dentro. Desde entonces, cada día aparecía algo nuevo. Una foto mía bajando al supermercado. Un archivo de audio con el sonido de mi nevera abriéndose. Una grabación de mis pasos en el pasillo de mi edificio. No había forma de rastrear el origen. No eran hackeos normales. Era como si alguien estuviera a mi lado, siempre. Empecé a recibir notificaciones con nombres de usuarios del foro. Algunos me reconocían. Te hemos visto en el nivel 3, Jack. Otros me escribían cosas más directas. Tienes buen estómago. Podrías durar más que el anterior. Pensé que era una broma enferma, hasta que revisé mi cuenta bancaria. Había depósitos de dinero que yo no había hecho. Pequeñas cantidades, siempre con el mismo concepto: pago por sesión. Aquella noche no aguanté más. Volví a conectarme. No por curiosidad, sino por miedo. Quería entender qué estaba pasando, descubrir quién estaba detrás. Usé una red distinta, un sistema aislado, sin conexión a mis datos personales. Tras varios intentos, conseguí acceder a un servidor oculto que no aparecía en el foro habitual. Era una especie de panel de control, columnas con fechas, nombres y etiquetas, anfitriones, feeders, sustitutos. En una esquina, un contador de conexiones activas. Más de 700. Lo que más me heló la sangre fue una carpeta llamada Candidates. Dentro, cientos de vídeos. Personas normales, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos grabados en entornos distintos, pero con el mismo patrón. Una mesa, una cámara fija, un plato delante. Algunos lloraban mientras comían, otros reían sin motivo, como drogados. Unos tenían marcas en los brazos, otros los ojos perdidos. Muchos parecían no saber que estaban siendo filmados. No sé por qué abrí el último archivo. Quizá por inercia, quizá porque tenía mi nombre en la descripción, Jack-trial.mp4. La pantalla se encendió y vi una sala vacía, una luz blanca, una mesa metálica y una cámara encendida apuntando al asiento del centro. En la esquina inferior, una etiqueta, Jack It's 421. El contador empezó a correr y al fondo, apenas audible, una voz dijo: «Conéctalo». En ese instante, la cámara de mi portátil se encendió sola, sin que yo la tocara. Vi mi propia cara reflejada, pálida, ojerosa, con el mismo gesto de miedo que ahora siento al recordarlo. Me levanté de golpe y desconecté el cable de corriente. Pero la pantalla no se apagó. El vídeo seguía, solo que ahora la cámara se movía, como si alguien la sujetara desde mi lado. Retrocedí hasta golpear la pared. Entonces el vídeo mostró algo imposible. Yo, sentado frente a la mesa, respirando agitadamente, mientras una sombra a mis espaldas colocaba un plato frente a mí. El archivo se cerró solo, y apareció un mensaje emergente en el escritorio: «Directo en curso, no te levantes». Intenté apagar todo, pero el ordenador se bloqueó. En la esquina, una ventana de chat se abrió por sí sola. Cientos de mensajes desfilaban en distintos idiomas. «Ya está en directo. El nuevo anfitrión tiene miedo. Hazle probar lo mismo que al primero».
Cada palabra se clavaba en mi cabeza como agujas. Entonces la cámara de mi móvil se encendió también, mi rostro en primer plano, iluminado por el brillo del monitor, y escuché un sonido familiar, metálico. Cling. El contador de espectadores subía. 50, 200, 800, 1000. Intenté desconectar el router. Lo arranqué de la pared, pero el directo no se detuvo. En la pantalla, la imagen seguía, aunque yo ya no estaba conectado a nada. Me vi a mí mismo respirando fuerte, mirando alrededor, sin poder hacer nada. Era como si mi cuerpo estuviera allí y yo solo pudiera observarlo desde fuera. De repente la voz volvió a sonar, más cerca, casi al oído. «Sonríe, Jack». Giré la cabeza y no había nadie, pero la cámara se movió, enfocando lentamente hacia mí, y en ese momento apareció una bandeja sobre la mesa, llena de comida. No sé de dónde salió. Carne, grasa, un olor agrio que me provocó arcadas. Y justo encima del plato, una nota escrita a mano. «Prueba un bocado o se corta la transmisión». No sé quién estaba viendo aquello. No sé cuántas personas estaban al otro lado, pero los mensajes seguían apareciendo. «Hazlo. Come. No te detengas». Cada vez que dudaba, sonaba el cling. Cada vez que respiraba hondo, el contador subía. En algún momento, ya no podía distinguir si lo que veía en la pantalla era una grabación o un reflejo. Creo que lo hice. No lo recuerdo con claridad. Recuerdo el olor, el sabor metálico, la textura blanda pegándose al paladar. Recuerdo que al tragar, el cling sonó de nuevo, y las voces del chat se multiplicaron. Y recuerdo que alguien, detrás de mí, susurró: «Así me gusta». Después la imagen se volvió negra. Solo quedaba el contador en la esquina, bajando lentamente a cero, y una última línea de texto. «El directo ha terminado. Gracias por participar». No sé cuánto tiempo llevo aquí desde entonces. No sé si estoy hablando antes de que empiece el siguiente directo, o después. Solo sé que cada vez que abro los ojos, la cámara está encendida, que hay un plato frente a mí, distinto cada vez, y que la gente en algún lugar sigue pagando por verme tragar. El chat ya se está llenando, los nombres cambian, pero los mensajes son los mismos. «Jack, come. Jack, sonríe. Jack, hazlo de nuevo». El contador marca 9 segundos, y detrás de mí la voz vuelve a sonar, calmada, casi afectuosa. «Sonríe, Jack. Ya te toca cenar. No apagues la pantalla aún. Si no comentas, si no te suscribes, puede que seas tú el próximo invitado». Jamás imaginé que mi vida pudiera desmoronarse tan rápido. Años atrás yo era un joven cualquiera. Clases, amigos, rutina. Pero la ansiedad, esa sombra silenciosa que se escondía detrás de cada pensamiento, me empujó a buscar escapes fáciles. Y el primero de ellos fue la marihuana. Al principio parecía inofensiva, un ritual que calmaba mis días y que compartía con amigos. Pero la mente siempre pide más. Siempre quiere algo más barato, más rápido. Y así, casi sin darme cuenta, crucé una puerta que jamás debí abrir, la dark web. Recuerdo la primera noche frente al monitor, con la luz azulada iluminando mi habitación, haciendo que cada sombra pareciera moverse por sí sola. Encontré foros donde se hablaba de productos y servicios que jamás había escuchado, drogas imposibles de conseguir en la ciudad, identidades falsas, servicios especiales que nadie describía con claridad. Todo era anónimo, invisible, y yo creí estar protegido. Al principio hice pequeñas compras, marihuana más barata, entregas discretas. Todo parecía un juego. La adrenalina de no ser descubierto me resultaba excitante, y el riesgo era adictivo. Cada paquete que llegaba aumentaba mi sensación de poder, y con ella, mi curiosidad por adentrarme más en aquel mundo oculto. Una noche, mientras revisaba uno de esos foros, noté un hilo distinto. No tenía fotos ni comentarios públicos, solo un enlace encriptado y un mensaje que parecía dirigido a mí. «Si quieres algo más, entra aquí, pero recuerda, una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás». El corazón me latió con fuerza. Cerré la página varias veces, pero una parte de mí no podía dejarlo pasar.
La tentación era demasiado intensa. Fue entonces cuando apareció él, el primer contacto que cambiaría todo. Tengo algo que podría interesarte. Mejores precios, mejor calidad, entrega en persona. No había nombre, solo ese mensaje. Ignoré todas las alarmas internas. El dinero pesaba más que la intuición. La curiosidad y la adrenalina me empujaron a aceptar. Nos encontramos en un parque cercano en plena madrugada. La ciudad dormía, pero la oscuridad parecía más densa de lo habitual, como si se hubiera concentrado solo en aquel lugar. Las farolas parpadeaban y el viento nocturno traía un olor húmedo que erizaba la piel. Él estaba allí, alto, con una chaqueta negra que le cubría todo el cuerpo y la capucha sobre el rostro. Sostenía una mochila. ¿Eres tú?, preguntó con voz grave, profunda, que parecía surgir desde un pozo. Asentí, incapaz de articular más. Tomé la mochila que me entregó y cuando abrí el cierre, vi los paquetes. No era marihuana. No podía serlo. Esto no es lo que acordamos, logré decir con la garganta seca. Él inclinó apenas la cabeza. No es lo que pediste, murmuró, pero es lo que tienes. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La primera pizca de miedo real se instaló en mí. No era solo la incertidumbre sobre la mochila, era la sensación de que había traspasado una línea invisible que jamás debería cruzar. A partir de ese día, todo se volvió oscuro y rápido. Pequeñas instrucciones empezaron a llegar por mensajes encriptados. Dónde entregar paquetes, cómo no ser detectado, qué hacer si alguien preguntaba demasiado. La sensación de control que creía tener se evaporó. Un día, mientras esperaba un paquete en la puerta de mi edificio, noté un coche negro estacionado frente a mi casa. Nadie dentro, pero los vidrios estaban tan oscuros que parecía observarme. El corazón me dio un vuelco. ¿Era alguien que vigilaba mis movimientos? ¿O era solo mi paranoia? Nunca lo supe. Lo cierto es que, desde ese instante, el miedo se volvió compañero constante. Otra noche, mientras revisaba los foros, apareció un nuevo mensaje. Nunca confíes en nadie, ni siquiera en quienes crees conocer. Era tan frío y directo que mi respiración se volvió rápida. El mensaje estaba dirigido a mí, lo sabía. La primera sensación de estar atrapado comenzó a hacerse consciente. Mi rutina se desmoronó. Me despertaba con sudor frío, revisando el teléfono por si había nuevas instrucciones. Mis amigos notaron cambios, mi humor, mi distancia, mis excusas para desaparecer. Nadie sabía nada de la dark web ni de lo que estaba haciendo, y yo no podía contarles. La ansiedad que antes aliviaba con marihuana ahora se alimentaba de miedo. Cada decisión parecía equivocada, pero no podía detenerme. Cada paquete, cada transacción me ataba más a un mundo que nunca había querido conocer. El descenso apenas comenzaba, y yo ya estaba atrapado. La primera entrega en el parque había sido solo un aviso de lo que estaba por venir. Una puerta se había abierto, y detrás, la oscuridad esperaba, paciente, hambrienta. Cada transacción me alejaba más de quien solía ser. El miedo, que al principio era un susurro en mi mente, se volvió constante, como una sombra que me seguía en cada paso. El proveedor aparecía siempre que dudaba, siempre que pensaba en detenerme, y su presencia era sofocante, aunque nunca veía su rostro. Sus instrucciones llegaban en mensajes encriptados, con códigos que yo debía descifrar para saber qué hacer. Y cada error, cada retraso, parecía atraer un peligro invisible que me observaba desde algún lugar oscuro. Cada paquete que entregaba traía consigo un escalofrío distinto. La sensación de que alguien me vigilaba, de que cada movimiento estaba registrado, de que estaba siendo observado por ojos que nunca podría identificar. La paranoia se volvió parte de mi vida cotidiana. Dejé de mirar a los lados por la calle. Dejé de responder llamadas que no reconocía. Y cada sonido nocturno hacía que mi corazón se acelerara, como si presintiera un peligro inminente. Una noche recibí una orden que me heló la sangre. Debía ir a un hospital y recoger un paquete que requería manejo delicado. No había detalles, solo instrucciones precisas sobre quién debía ver y qué formularios debía falsificar. El edificio estaba casi desierto,
y los pasillos iluminados con fluorescentes parpadeantes parecían interminables. Cada sombra parecía moverse, y el sonido de mis propios pasos me hacía sentir que alguien caminaba detrás de mí. Encontré el paquete en una sala de almacenamiento casi vacía. Al abrirlo lo suficiente para confirmar su contenido, un hedor metálico me revolvió el estómago. Mi corazón golpeaba con fuerza y un sudor frío empapaba mi espalda. Sabía que estaba involucrado en algo que superaba cualquier delito que hubiera imaginado, algo que ya no tenía vuelta atrás. Esa noche, mientras regresaba a casa, la sensación de ser observado no me abandonó. Había coches negros estacionados en lugares que yo no recordaba haber visto antes, farolas parpadeantes que dejaban sombras extrañas, y en cada esquina sentía la mirada de alguien invisible que medía mis pasos. El proveedor me empujó más y más, y yo obedecía, aunque mi cuerpo y mi mente gritaban por detenerme. Cada entrega era más compleja, más arriesgada. Personas que jamás pensé que existirían en mi mundo comenzaron a aparecer en mis órdenes. Clientes desconocidos con poderosas conexiones, amenazas veladas detrás de cada instrucción. Las instrucciones para ocultar la verdad se volvían más específicas. Documentos falsos, registros médicos alterados, cuerpos manipulados para borrar cualquier rastro. El horror me aplastaba, pero no podía detenerme. Cada decisión me hundía más en un abismo de culpabilidad y miedo, y a pesar de todo, el dinero y la adrenalina me obligaban a seguir. Un día el mensaje llegó con una urgencia distinta. Debía abandonar la ciudad de inmediato. La policía estaba cerca, dijeron, y los clientes estaban impacientes. Mi primera reacción fue huir, pero antes de siquiera empacar, un equipo de la policía cibernética me interceptó. Me llevaron a un lugar desconocido, una habitación sin ventanas donde la luz blanca era tan intensa que parecía perforar mis ojos. Durante horas me interrogaron sobre rutas, nombres, contactos. Nunca preguntaron por drogas ni por los paquetes que había entregado. Todo giraba en torno al proveedor, a los clientes y a las conexiones que yo había facilitado sin darme cuenta. La presión era insoportable y el miedo se convirtió en un peso físico, como si me aplastara desde dentro. Al final, solo me dieron dos opciones: colaborar o desaparecer. Elegí la que me permitió seguir respirando, aunque sabía que mi vida ya no tenía regreso. Ahora cada día es una rutina de vigilancia y obediencia, un ciclo de miedo constante. El proveedor desapareció, o quizás lo hicieron desaparecer, y yo me he convertido en un fantasma entre sombras, obligado a sobrevivir en un mundo que nunca elegí. Mi vida se ha convertido en un laberinto de secretos y vigilancia, y cada noche, cuando el silencio pesa, escucho en mi mente su voz, esa que aún me susurra desde la oscuridad. No es lo que pediste, pero es lo que tienes, y sé que mientras viva, no podré escapar del precio de mis decisiones ni de la red de horrores que me atrapó. Cada sonido, cada sombra, cada mensaje encriptado me recuerda que mi vida ya no me pertenece. Soy un peón en un juego que nunca termina, y el terror que sentí en aquel primer encuentro con la Dark Web se ha multiplicado hasta convertirse en mi única realidad. Solo quiero que sepáis una cosa. No se trata de lo que ves en la Deep Web, sino de lo que la Deep Web ve en ti. La peor parte de todo esto es que no me arrepiento de haberle avisado. Me arrepiento de no haberlo detenido. Todo empezó, como casi todos los desastres, por culpa de Chris y su maldita adicción. No al alcohol, no a las drogas, sino a la sensación. Chris era ludópata, pero para él la adrenalina no se encontraba en el blackjack o en las carreras de caballos. Él buscaba la pureza del riesgo absoluto, el golpe que te deja el estómago frío. Los casinos de Las Vegas ya no le daban nada. Las cuotas legales le parecían infantiles. Me había repetido 1000 veces que la auténtica emoción estaba en el control y que si podías apostar sobre un evento que nadie más conocía, el riesgo se convertía en un conocimiento superior. Una noche de noviembre, en mi pequeño apartamento en Brooklyn, el aire pesado por el olor a café quemado y las colillas de cigarro, Chris irrumpió con una energía que no le había visto en meses. Su chaqueta de cuero estaba empapada por la lluvia tardía, pero sus ojos brillaban con una fiebre distinta.
Me obligó a encender mi ordenador, deslizando una memoria USB en mi torre con una prisa nerviosa. Jack, tienes que verlo, me dijo, con esa sonrisa que anunciaba el final de algo bueno. ¿Qué es, Chris? ¿Otro foro de conspiraciones? Pregunté irritado. Llevábamos meses así, yo intentando sacarlo de la espiral de deudas, él arrastrándome a la orilla del abismo. Él negó con la cabeza, susurrando casi como un creyente. Esto es la Darknet, lo más profundo, y he encontrado el juego definitivo. Abrió mi navegador Tor. No era la típica web de gore o de venta ilegal. El diseño era sobrio, funcional, como una app financiera. Era un hub, un mercado central, y en el centro de todo había un enlace destacado con un único icono. Un diamante rojo parpadeante, pequeño, pero imposible de ignorar. El nombre del sitio era The Red Level Bets. El nivel rojo no ofrecía apuestas deportivas. Lo que ofrecía eran apuestas sobre la vida real, el destino y los pequeños crímenes. La interfaz era austera, solo texto y números. En la columna de la izquierda, la lista de eventos activos, cada uno más específico y morboso que el anterior, como si alguien estuviera retransmitiendo el guión del caos. Evento 312, Muelle 19, San Diego. ¿Se entregará la mercancía? Sí. No. Las cuotas eran de locura. Multiplicaban tu inversión por 50 si acertabas un detalle tan insignificante como si un vagabundo encontraría una moneda en un banco específico del Central Park. Entendí que esas apuestas eran imposibles de ganar si no tenías información privilegiada, lo cual implicaba que había gente real trabajando como informadores, vendiendo detalles de la vida de otros. Era una bolsa de valores del caos. El sitio me producía una repulsión física. Estaban lucrándose con la desgracia ajena y mi amigo estaba emocionado por participar. Chris, están apostando sobre crímenes o sobre la vida de gente normal. Tenemos que salir de aquí, le dije, pero él ya estaba deslizando el ratón hacia el centro de la página. Shh, me interrumpió hipnotizado. Mira el evento 666. Hice scroll. El evento 666 no tenía descripción. Solo una cuenta atrás que marcaba 24 horas, 13 minutos. Y una sola línea de texto. El jugador. Se sabrá la apuesta en 24 horas. Era la apuesta maestra, la que atraía a los tiburones. Chris había inyectado $1,000 en bitcoins. Todo su ahorro, en un monedero cifrado de esa página. Le grité, le supliqué que lo sacara. Que si la policía le seguía la pista, un simple ingreso de bitcoins en esa página te pondría en la lista de los peores criminales. Pero Chris estaba en trance. Ya he ganado con la pizzería Tony's. Sé cómo funciona. Solo $100 a la apuesta maestra, Jack. Si acierto, somos libres. Me quedé despierto toda la noche, viendo la cuenta atrás, preguntándome qué clase de horror se escondería detrás del evento 666. Sentí una curiosidad negra, malsana, y busqué en los trackers antiguos de la Darknet. Solo encontré un par de foros crípticos. Uno de ellos tenía un mensaje de hace años, casi borrado. Si llegas al 666, ya no eres el que apuesta. Eres la apuesta. A la mañana siguiente, el aire en el apartamento era irrespirable, cargado de la electricidad del pánico inminente. Chris estaba en mi sofá, pálido y con los ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en 3 días. Había vaciado 3 tazas de café y las tenía apiladas en la mesita. La cuenta atrás del evento 666 en mi monitor marcaba solo 1 hora y 12 minutos. Ya han puesto los detalles, me dijo, señalando la pantalla con el dedo. Su voz era apenas un hilo, roto. Me acerqué al escritorio, sintiendo cómo se me secaba la garganta. La descripción del evento era simple, pero me heló la sangre en las venas. Evento 666. El jugador. Descripción. El primer miembro registrado con saldo en BTC que viva en un radio de 5 millas del código postal 11.211, Williamsburg, Brooklyn, que cruce la calle en una luz roja en las próximas 2 horas.
Apuesta, ¿será atropellado? Sí, no. Mi corazón se disparó. El código postal 11.211. Mi código postal, nuestro vecindario. Mi pequeño apartamento estaba justo en el centro de ese área delimitada. Chris, ¿cuál fue tu primer ingreso de Bitcoins en esa página? ¿Cuándo te registraste? Le pregunté con la voz áspera. Él no respondía, miraba la pantalla, los números. Me incliné y lo agarré por el cuello de la camisa. ¡Respóndeme!, exigí. Fui el primero, balbuceó. El primero que metió saldo ayer por la tarde, Jack. Quería probar que el ingreso funcionaba para la gran apuesta. Puse $100 a que no pasaría nada. En ese instante lo entendí todo, y el terror fue puro, frío, lógico. La Deep Web no necesitaba informadores en cada esquina. El sitio usaba malware sofisticado para escanear a sus usuarios. Geolocalización, historial de navegación, la hora exacta del primer movimiento de Bitcoin, datos que los propios usuarios, en su codicia, habían entregado sin saberlo. Chris era el jugador, y la apuesta no era sobre un desconocido cualquiera. Era sobre él, el usuario más reciente en el área, el que había activado el contador con su depósito. El sitio se había estado burlando de todos, haciéndoles creer que eran depredadores cuando en realidad eran presas, seleccionadas fríamente basándose en la ubicación y en el hecho de que ya habían mostrado ser lo suficientemente codiciosos como para participar en ese juego macabro. «Tenemos que irnos», le grité, abriendo la puerta, pero él estaba en shock, paralizado. Miraba el recuadro que indicaba su perfil de usuario. Jugador activo, 1000 BTC de saldo. «No puedo irme», susurró, aferrándose a la silla. «Puse $100 a que no será atropellado. Si gano, gano todo. Esto es una broma, Jack. Una puta broma retorcida para asustarnos». Yo ya estaba temblando, sabiendo que aquello no era una broma. Era la Deep Web de los psicópatas organizados, ejecutando sus juegos con la precisión de un reloj, traficando con el miedo y la vida de sus propios clientes. Lo arrastré hacia la salida, forzándolo a levantarse, mientras la cuenta atrás marcaba menos de 30 minutos. Llegamos a la calle. Era una tarde gris, con el asfalto mojado. El tráfico en la avenida era constante, un río de coches indiferentes. «Vamos al metro, Jack. A cualquier sitio, pero rápido», me gritó, con un pánico tardío que por fin lo había despertado. Corrimos por la acera. Yo no miraba al frente, miraba cada coche, cada furgoneta, cada taxi que pasaba. Eran todos amenazas potenciales, conductores anónimos que podrían estar siendo pagados para un accidente. Cuando pasamos por un callejón estrecho y oscuro, una furgoneta negra, sin ventanas y sin matrícula, se detuvo de golpe. Las luces estaban apagadas y su presencia era tan silenciosa como un depredador. Dos figuras, corpulentas, vestidas de negro y con gorras bajas, salieron de la parte trasera. No llevaban armas, visibles, solo esa aura de intención fría, profesional. No eran matones comunes, eran ejecutores actuando bajo un contrato, bajo la fría lógica de una apuesta. Chris intentó correr en dirección contraria, justo hacia la avenida, y fue en ese segundo de pánico ciego donde cometió el error. Una bocina sonó fuerte, ensordecedora. La cuenta atrás en mi móvil, que había abierto por una urgencia macabra, marcaba 1:20. Chris, concentrado en escapar de los hombres del callejón, no miró el semáforo. Cruzó la calle. El semáforo para peatones se había puesto en rojo hacía un segundo. El impacto no vino del coche que todos esperábamos, sino de una motocicleta deportiva que apareció de la nada, viajando a una velocidad endiablada por el carril de autobús. Fue un impacto limpio, brutal, y no había forma de que el conductor pudiera detenerse. Chris voló por el aire y cayó con un golpe seco. La motocicleta siguió su camino sin frenar, sin mirar atrás, desapareciendo en la distancia como si nunca hubiera estado allí. Los dos hombres del callejón, los ejecutores, se quedaron quietos por un instante, observando con calma profesional la escena
antes de desaparecer silenciosamente. Saqué mi móvil tembloroso. Llamé al 911. Cuando levanté la vista, la furgoneta y los hombres se habían desvanecido por completo. Miré mi móvil otra vez. La web del nivel rojo estaba aún abierta. El evento 666 había terminado. En la columna de resultados, bajo el nombre El Jugador, solo había una palabra. Sí. Y debajo, un nuevo mensaje en una fuente diminuta. Gracias por su participación. Fondos distribuidos. El siguiente jugador será seleccionado en 48 horas. Me quedé allí, de rodillas junto al cuerpo de Chris, mirando la pantalla. No me habían borrado la cuenta. No me habían bloqueado. Mi saldo de bitcoins seguía a cero, pero mi historial de navegación, mi dirección IP y mi ubicación seguían allí. Chris había apostado por su propia supervivencia y había perdido. Pero el verdadero terror es que, al usar esa página, al acceder a ese juego, todos los que estábamos allí ya habíamos depositado mucho más que dinero. Habíamos depositado nuestra privacidad y, en esencia, nuestro futuro. Y yo Todam. No pensé que un juego pudiera enseñarte tanto sobre el miedo y sobre ti mismo. Esto que voy a contar ocurrió hace apenas unos meses en Zúrich. Todo comenzó una noche fría de invierno. Estaba en mi apartamento, revisando unos correos, cuando el teléfono sonó. Era mi hermano Leo. Su voz estaba extrañamente temblorosa. Me dijo que había encontrado algo distinto. Un juego de realidad virtual, pero no uno cualquiera. Decía descargarse desde un rincón muy profundo de la Deep Web. Al principio, lo tomé como una broma. Juegos hay muchos, y la mayoría son simples efectos visuales. Pero Leo insistió. Jack, esto no es normal. Tienes que verlo con tus propios ojos. Su insistencia y algo en su voz me hizo aceptar. Así que fui a su apartamento esa misma noche. La luz del pasillo era tenue y la calefacción apenas calentaba. Cuando entré, lo primero que noté fue su escritorio. Cables por todas partes, el monitor parpadeando con una luz roja intermitente, y él sentado frente a la pantalla, con el visor de VR en la mano. Vale, dijo, respirando hondo. No sé si esto es legal, ni siquiera sé si debería estar jugando, pero prometo que no hay trampas normales. Solo no puedo explicarlo. El juego se llamaba Reflejo. Su menú era minimalista, negro con letras rojas, sin tutoriales, sin instrucciones. Solo un botón, iniciar sesión, sin pistas de lo que ibas a encontrar. Cuando colocamos los visores y pulsamos iniciar, la realidad desapareció. El primer detalle que me golpeó fue el silencio absoluto. No había música ni efectos, nada. Solo un vacío oscuro que se extendía a nuestro alrededor, como un océano de nada, con luces lejanas flotando, demasiado quietas, demasiado perfectas. Caminamos por lo que parecía nuestra ciudad, Zúrich, pero extraña. Las calles se estiraban más de lo normal, los edificios reflejaban luces que no existían, y había rincones que, al girar la cabeza, parecían cambiar de posición. Cada paso se sentía falso, pero real al mismo tiempo. El viento virtual rozaba mi cara de manera inquietante, y podía notar que Leo sentía lo mismo. Al principio intentamos ignorarlo y concentrarnos en el objetivo, recolectar fragmentos de luz repartidos por la ciudad. Pero pronto algo cambió. Otros jugadores aparecieron, o eso creíamos. No hablaban, no interactuaban de manera normal. Sus movimientos eran demasiado precisos, como si anticiparan cada uno de nuestros gestos. Empezamos a sentirnos observados, incluso cuando creíamos estar solos. Entonces llegaron los mensajes. Al principio, simples textos en rojo. Veo tus manos. Pensamos que era una coincidencia, un guiño de programación, pero luego fueron más específicos. Tu hermano está cerca. No miréis atrás. Cada mensaje parecía extraído de nuestra vida. Recordaban discusiones que solo nosotros conocíamos, secretos que nunca habíamos contado, recuerdos de la infancia que creíamos olvidados. Leo estaba pálido. Su avatar temblaba de manera que él no podía controlar.
Intenté desconectar el juego, pero los menús habían desaparecido. No había botón de salida. Estábamos atrapados. Y algo dentro del juego parecía conocernos demasiado. Avanzamos con cuidado, siguiendo las calles vacías y las luces extrañas. Encontramos un parque que nunca existió, lleno de árboles con hojas negras y resplandecientes, como si absorbieran la luz. En el centro, un banco vacío que nos llamaba de manera casi imperceptible. Nos sentamos. Nada sucedió, y luego todo cambió. Una figura apareció entre los árboles. No hablaba, solo nos miraba. Se movía lentamente, pero cada movimiento parecía medido, predecible y, al mismo tiempo, imposible de anticipar. Leo y yo nos miramos, y supe que sentía el mismo miedo que yo. Era como si el juego hubiera aprendido a jugar con nuestras emociones, anticipando nuestro terror antes de que apareciera. Al caminar más lejos, el mundo virtual comenzó a fragmentarse. Las calles se doblaban, los edificios se inclinaban hacia nosotros, y los fragmentos de luz que recolectábamos parecían susurrar nombres familiares cuando los tocábamos. Y justo cuando pensé que no podíamos estar más atrapados en ese lugar, llegamos a un edificio extraño. Un cubo negro, vacío, silencioso, con paredes de cristal que reflejaban nuestros avatares una y otra vez. Y algo más, algo que no éramos nosotros. Entramos en aquel edificio sin hablar. No hacía falta. Leo y yo teníamos el mismo presentimiento. Aquello no era una simple zona del juego. Era el centro. El lugar donde Reflejo nos quería llevar desde el principio. El interior del edificio era aún más inquietante. No había muebles, ni puertas, ni decoración. Solo paredes de cristal negro que reflejaban nuestros avatares en infinitas direcciones. Pero no eran reflejos normales. Era evidente, las copias tenían pequeñas variaciones. Un gesto más lento, un movimiento que no coincidía del todo, un giro de cabeza que no debería ocurrir. Fue Leo quien lo dijo primero. Jack, algunos se están moviendo sin que nosotros lo hagamos. No tuve ni que mirar, lo sentía. A cada paso que dábamos, algún reflejo reaccionaba demasiado rápido o demasiado tarde. Nos acercamos al centro de la habitación, un suelo brillante donde aparecía un símbolo rojo que palpitaba como si respirara. Al tocarlo, el sonido volvió al juego por primera vez. Un zumbido suave, electrónico, casi como un servidor antiguo funcionando al límite. De pronto las paredes comenzaron a oscurecerse. No se apagaban. Era más como si se cargaran. Y entonces empezaron a mostrarnos cosas que no habíamos visto antes. No imágenes aleatorias, no escenas de terror. Eran nosotros, pero fuera del juego. Me vi sentado en el sofá de mi apartamento, revisando el móvil. Vi a Leo trabajando en su ordenador días antes, con la misma ropa que llevaba entonces. Vi nuestras rutinas, detalles insignificantes que nadie debería conocer. El modo en que cerraba con fuerza mi mochila, el pequeño tic de Leo en la ceja cuando estaba nervioso. Era imposible. No había cámaras en casa de Leo ni en la mía. Y aún así, el juego había reconstruido momentos cotidianos con una precisión que daba náuseas. «Esto no es un juego», murmuró Leo. «Es un espejo», respondí sin pensarlo. «Pero no nuestro espejo, el suyo». Intentamos retroceder, pero el suelo cambió bajo nuestros pies. El símbolo rojo empezó a expandirse como una mancha de tinta. Los reflejos dejaron de imitar nuestros movimientos y comenzaron a moverse por su cuenta, acercándose a los bordes del cristal, como si quisieran atravesarlo. En ese momento, una nueva interfaz se abrió ante nosotros. Era distinta a todo lo visto antes. Un menú improvisado, con opciones escritas a mano, como si alguien las hubiera añadido desde fuera. Sincronizar, profundizar, desconectar temporalmente. Leo quiso pulsar desconectar. Yo también habría elegido esa opción. Pero antes de que pudiera mover la mano, un mensaje apareció, esta vez en blanco, no en rojo. La desconexión causará pérdida de datos irreversibles. Leo gruñó una risa nerviosa. ¿Pérdida de datos? Jack, somos nosotros los datos. Tenía razón, y al pensarlo,
El juego reaccionó. El menú se cerró bruscamente y la habitación empezó a cambiar de forma, como si el propio programa hubiera detectado nuestra intención. Una pared se derrumbó en silencio, revelando un pasillo estrecho que no estaba ahí antes. A falta de alternativas, caminamos por él. El suelo vibraba con un ritmo constante, como si estuviéramos encima de un servidor real. Las luces del techo parpadeaban con un patrón extraño, casi como si siguieran nuestros pasos. Llegamos a una sala rectangular con una única mesa en el centro. Encima, un visor de VR idéntico al nuestro, pero abierto, mostrando su interior. Microchips, cables, sensores modificados de manera que no correspondían a ningún modelo comercial. Leo tragó saliva. No entiendo. Yo sí, contesté. Esto no lo ha hecho una empresa. Esto es una modificación casera. Alguien está usando este juego para experimentar. En ese preciso instante, el visor sobre la mesa se encendió solo. Una voz distorsionada, casi humana, comenzó a reproducirse en bucle. No entendíamos las palabras, pero sí el tono. Era un mensaje grabado. Tenía ritmo, respiraciones, pausas, como si quien lo grabó estuviera cansado. La sala vibró más fuerte. Los reflejos en las paredes del pasillo comenzaron a moverse de nuevo, acercándose a la entrada. No corrían, no gritaban, solo caminaban, sincronizados, como un grupo que sabe perfectamente hacia dónde va. No quieren que salgamos por aquí, susurré. Dimos media vuelta y corrimos. El pasillo se alargaba, se acortaba, cambiaba. Era como si el propio entorno se reconfigurara en tiempo real. No había monstruos ni entidades fantásticas. Solo código. Código que anticipaba cada atajo que intentábamos tomar. Finalmente, encontramos una abertura con la luz más intensa del juego, una salida. Sin pensarlo, la atravesamos. Entonces, igual que al principio, todo quedó en silencio. Y un mensaje apareció frente a nosotros, flotando en el vacío. Vuestra partida ha terminado, por ahora. De un segundo a otro, estábamos de nuevo en el salón. Habían pasado menos de 6 minutos desde que entramos, aunque allí dentro sentimos horas. Leo se inclinó hacia adelante, temblando. Yo tenía las manos frías, como si todavía estuviera en esa sala. No hablamos durante un rato. No hizo falta. Algo había quedado claro. El juego no era un entretenimiento, era un experimento. Uno que recogía datos, aprendía comportamientos, se ajustaba a nosotros. No había fantasmas, ni criaturas sobrenaturales. Solo algo que sabía demasiado. Algo que no debía existir en ninguna plataforma comercial, y menos aún en la Deep Web. Desde aquella noche, ni Leo ni yo hemos vuelto a usar VR sin cubrir las cámaras, revisar conexiones o desconfiar de enlaces desconocidos. Pero hay algo peor. Cada tanto, cuando abro mi ordenador, encuentro un archivo nuevo en la carpeta de temporales. Un video corto, un reflejo. Siempre es un clip de mí mismo, grabado desde un ángulo que no existe en mi casa. Nunca dura más de un segundo. Siempre aparece después de abrir una pestaña nueva. Y siempre termina con la misma frase, escrita en texto blanco. Vuélveme a mirar. Enseñar a disparar pudiera llevarme a presenciar la crueldad más fría que un humano puede infligir a otro ser vivo. Llevo años enseñando a manejar armas. Mi vida era monótona, pero segura. Clases privadas, algún taller los fines de semana y muchas noches revisando el armamento en mi pequeño taller. Siempre me he considerado alguien metódico, alguien que controla lo que puede controlar. Pero lo que vi hace poco me demostró que hay cosas que nadie puede prever. Todo comenzó con un mensaje de un antiguo alumno. Jack, hay algo que deberías ver, solo si eres capaz. Al principio pensé que era una broma pesada, pero el enlace que me envió me llevó a un lugar que jamás había imaginado. La Deep Web, y dentro de ella, una red de caza clandestina de animales. Lo primero que me impactó fue la profesionalidad con la que estaba organizada. No se trataba de un grupo de cazadores furtivos torpes. Era un mercado casi industrial. Subastas de lobos, linces, aves rapaces.
Cada animal acompañado de fotos de alta resolución, vídeos y datos minuciosos sobre su salud, edad, fuerza y temperamento. Los vendedores no mostraban orgullo ni remordimiento, solo eficiencia. Cada transacción requería criptomonedas y verificaciones que hacían que todo pareciera más legal de lo que era. Pasé horas observando. Las subastas se desarrollaban como rituales. Un contador regresivo en pantalla, ofertas elevándose como si los animales fueran objetos de lujo. Comentarios fríos de compradores que parecían medir no solo el precio, sino la utilidad de cada criatura. Algunos compartían técnicas de caza, consejos sobre cómo manejar armas para herir con mayor precisión, métodos para capturar sin perder eficiencia. Yo, que enseñaba a disparar para defensa y deporte, estaba viendo cómo las mismas habilidades se aplicaban para eliminar vida por puro placer. Al principio quise cerrar la página y olvidarlo, pero no pude. Cada día volvía, como un adicto que sabe que lo que ve es peligroso, pero no puede apartar la mirada. Empecé a notar patrones. Ciertas subastas atraían compradores de lugares específicos. Había rutas de transporte, horarios planeados para minimizar riesgos, incluso estrategias para evitar la intervención de las autoridades. La crueldad no era caótica, era sistemática, casi matemática. Una noche, mientras navegaba, recibí un mensaje privado en el foro. Si quieres ver algo real, ven a la última subasta. Solo asegúrate de no ser observado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era curiosidad lo que me empujaba. Era una mezcla de incredulidad y la necesidad de comprender hasta dónde podía llegar la maldad humana. Antes de decidir, investigué todo lo que pude sobre el lugar y las personas involucradas. Descubrí que algunos de los compradores eran verdaderos profesionales, entrenados, disciplinados, metódicos. No había espacio para errores. Cada animal tenía su código, su seguimiento, su comprador. Cada movimiento estaba calculado. Yo, que siempre había creído que entendía la precisión y el control, me sentí de repente como un principiante en un mundo que no comprendía. Pasé semanas documentándome, sin involucrarme directamente, observando patrones de subastas y transportes. Descubrí métodos de camuflaje para trasladar animales sin ser detectados, trucos para mantenerlos vivos y dóciles hasta la entrega, hasta protocolos para mantener la apariencia de legalidad en cada paso. La perfección con la que operaban era perturbadora, y cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que este mundo no estaba hecho para ser expuesto. Cualquier error, cualquier sospecha de un forastero podía desatar violencia. A pesar del miedo y la repulsión, algo dentro de mí me decía que debía verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmar que lo que había estado observando no era un montaje, que la crueldad que sentía a través de la pantalla era real. Fue entonces cuando decidí que acudiría a esa última subasta, aunque no sabía qué me esperaba. Sabía solo una cosa: mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Llegué al lugar indicado justo cuando la noche comenzaba a cubrir la ciudad. Un almacén abandonado en las afueras, sin luces exteriores, con una sensación de silencio que pesaba en el aire. Mi corazón latía con fuerza, pero mi entrenamiento me obligaba a mantener la calma. Sabía que cualquier error podía ser fatal. Al entrar, lo que vi me dejó helado. Jaulas metálicas alineadas como soldados, hombres armados vigilando cada esquina, y animales vivos, nerviosos, que se movían inquietos en su encierro. Lobos que gruñían bajos, aves rapaces que golpeaban las rejas con picos y garras, linces que se escondían en los rincones. La luz tenue apenas iluminaba sus ojos llenos de miedo. Permanecí en la sombra, observando. Los compradores entraban y salían, examinando a los animales con la frialdad de quien inspecciona maquinaria. Tocaban, levantaban, medían fuerza y tamaño, y discutían precios como si nada más importara. Los vendedores hablaban de peso, edad, temperamento, y daba la impresión de que cada decisión estaba calculada con precisión militar. Vi un momento que me dejó sin aliento. Un lobo herido ligeramente, que había sido evaluado como no óptimo para la subasta, fue retirado de su jaula y tratado como un objeto defectuoso. Lo colocaron en otra sección,
lo revisaron, lo manipularon, sin una pizca de empatía. La lógica del negocio era fría y despiadada, y la violencia estaba organizada como un reloj. En un momento, uno de los compradores me miró de reojo. No pudo saber quién era yo, pero el instinto de supervivencia me hizo retroceder, fundiéndome con las sombras. Sentí cómo la adrenalina recorría cada músculo, cada respiración, cada crujido del suelo, cada leve movimiento podía delatarme. No podía cometer un error, no allí, no nunca. La subasta comenzó en silencio. Nadie hablaba alto, pero los gestos eran claros. Un animal era retirado de su jaula, mostrado a los posibles compradores, y cada uno tomaba nota en su dispositivo. Cada oferta subía de manera calculada, y los vendedores anotaban cada transacción con precisión. La eficiencia era impresionante y aterradora. Lo más inquietante fue cuando vi la coordinación entre ellos. Un grupo transportaba jaulas pesadas por un pasillo estrecho, otro vigilaba la entrada y un tercero registraba cada detalle en tabletas electrónicas. Todo funcionaba como un engranaje perfecto, donde cualquier fallo podía romper la maquinaria y desatar un caos. Comprendí que no estaba solo observando la crueldad, estaba viendo cómo se construía, paso a paso, como si fuera una obra de ingeniería. Cuando finalmente me retiré de aquel lugar, sentí un vacío profundo. Las imágenes, los olores, el miedo de los animales, todo permanecía grabado en mi mente. Durante días, no pude dejar de pensar en ello. Cada vez que cerraba los ojos veía jaulas, hombres calculando precios y animales que no comprendían su destino. Comprendí que la Deep Web no era solo un sitio de intercambio ilegal. Era un espejo de la peor parte de la humanidad. Un lugar donde la ética se disolvía y la crueldad se organizaba como un negocio. Desde aquel día, no solo enseño armas, enseño responsabilidad, ética, conciencia. Porque sé que el conocimiento que compartimos puede ser usado para proteger o para destruir, y que en manos equivocadas puede alimentar la peor de las crueldades. Cada vez que me conecto a la red, siento que ese mundo sigue allí, esperando a que alguien más lo descubra. Y no todos tienen la fuerza para mirarlo sin dejarse arrastrar por la oscuridad. Nunca imaginé que la precisión y el control que enseñaba podrían ser tan letales y tan crueles. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.